Porque la de rojo es la infiel. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Ven todas las cortinas así bien bajas porque hoy es 28 de noviembre, Santa Fe. Un tufo hace, mucha humedad, el día está lindo. En cuanto a que hay sol, por ahí se nubla, pero lindo, pero está muy húmedo. En este momento son 10:15 de la mañana y entra mucho sol a esta hora. Y para estar sentada acá, maquillándome y trabajando, prefiero cerrar las cortinas. El vlog de hoy me tiene muy entusiasmada, siento que les va a gustar un montón, porque en el día de hoy tenemos una novia y 3 personitas más que la van a estar acompañando en su previa. Nos vamos a ir al domicilio que hoy nos toca ATE. Es un hotel hermoso. Quiero mostrar cómo es prepararse siendo maquilladora para ir a un domicilio, para preparar a varias personas en una misma jornada. El tema pelo, ya me arreglé el pelo, me hice como unas onditas, pero creo que me lo voy a atar. Está como muy húmedo y también no quiero estar como preocupándome mientras estoy maquillando de que el pelo por ahí moleste o no sé, se venga a la cara o que esté toda inflada. Porque, detalle no menor, y acá voy a ser totalmente honesta con todos ustedes, hay fotógrafo. Y ese fotógrafo que tenemos hoy es mi amigo Chris Brunet, que saca unos fotones. Entonces, realmente yo, cuando voy a domicilio, que hay una novia encima, y sé que va a haber fotógrafo, que me perdonen, pero yo voy a aprovechar también mi momento y voy a manguear algunas fotitos que a mí me sirven también para mostrarles a ustedes y demás. Y como encima el fotógrafo es mi amigo, ya charlamos ahí, le dije, amigo, necesito renovar un poquito mi portfolio de novias. Aprovechemos a sacar un par de fotitos. Yo siempre voy como muy prolija, muy arreglada y demás, pero cuando sé que hay fotógrafo, un poquito más. Nada, detalles. Les quiero mostrar a alguien que por ahí lo van a ver de fondo. De Frankis, que está estudiando. Mi marido que está, mi futuro marido, porque todavía marido no somos, marido y mujer. Está estudiando, así que bueno, le toca aguantarse una bloguera. La cuestión, no quiero estar haciendo mucho más preámbulo. Vamos a maquillarnos. 12:15, más tardar tendríamos que estar saliendo de acá. Y me queda maquillarme, me queda preparar el maletín, almorzar algo, que vamos a hacer una ensaladita bien fresca, abundante, pero almorzar alguito y salir y partir para lo de la novia. Así que vamos ya a maquillarnos. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy con mi maquillaje? Que sea súper fresco, que no se vea como tan pesado. Que creo que los ojos los quiero como bien, como brillositos y ya, y mejor como mandarle power al rostro y a los labios. Hace mucho no me hago unos labios rojos, ahora que pienso. Estoy para unos labios rojos, creo. Capaz que sí, como los ojos más naturales, muchas máscaras pestañas y unos buenos labios. Sí, ya fue. Vamos a hacer eso. Así que vamos a empezar por la piel. Vamos a hidratar bien la piel y voy a empezar por eso. Estoy usando estas cremitas de Kiehl's. Ya les dije un montón de veces que lo importante acá es una buena hidratación de la piel. Porque si no, no van a lograr que les dure. Porque la base se va a querer adherir de algo. Por más que ahora esté haciendo mucho calor, hidrátense bien la piel. Es súper importante. Bueno, creo que todo bien, pero me voy a atar el pelo porque no puedo más. Y eso que estoy con el aire prendido. Antes de primer me voy a poner este de Kiko para darme un poquito de iluminación. Voy a hacer una mezclita de esta base con esta que es relativamente nueva y me la trajo la Ipsy, la caja. Lo que tiene es que es bien ligerita, entonces las voy a mezclar ahí a las dos y me voy a armar una pielecita así. Estoy usando este de Natasha Denona, que también me parece muy lindo, como bien finito, cubre bien. Sí, es cierto que por ahí hoy me queda bien, en verano por ahí me queda un poquito más claro, pero la verdad es que, miren, no, estamos a 28 de noviembre. Yo tampoco soy muy mega fan de tomar sol. A mí es algo que me aburre, o sea, sola me aburre mucho. Si estamos en plan pileta, con amigos, hablando al pedo y demás, bueno, sí, pero algo sola, no lo hago. Entonces, claro, cuando se junta por lo general la gente, poner un día como hoy, yo estoy a full toda la tarde, entonces mucho sol no estoy haciendo. Pero bueno, no es algo que me mate, no. Siento que hay mucha conciencia con el tema sol y pasó un poquito como de moda estar bronceado caribeño en pleno agosto. Hoy todo
todo para mí tiene que meter full producto en crema y producto en polvo para sellarlo. Hoy sí que la verdad es que hay que tener mucha técnica para que el maquillaje dure. La verdad es que un evento, un día como hoy, hay que hacerlo durar, hay que saber maquillar muy bien, porque si no, se te va a derretir el verdadero, se te va a derretir. Con la novia hicimos prueba. En Instagram y en TikTok tienen un montón de contenido de eso. Estamos que bastante bien. Este tono me encantó. Estoy medio como usando mucho la cajita de Ipsy. La verdad es que me encantó lo que me vino en cada cajita. Ya les dije la otra vez, tienen todo, bueno, el unboxing en TikTok. Y ya les dije que trato de cuando las pido que sea como bien estratégico. Y no simplemente porque sí, porque si no me termino llenando a veces de cosas. Voy a agarrar mi polvo favorito. Aunque esté tocando a fondo, tenemos, por supuesto, un repuesto. Tomar esta sombrita de Kiko, que es bien beige. Y lo que voy a hacer es matificar, porque recuerden que el párpado también transpira y a la vez también me va a como iluminar un poquito. Voy a matificarme un poquito la frente con este polvo volátil. Este polvo volátil está solo en mi maletín personal, porque tengo otros, pero en realidad este es buenísimo también. Y se discontinuó, no se hizo nunca más. Este es de Urban Decay. Si saben si se puede encontrar, es este. Me avisan, porque es muy bueno, la verdad. Rehidratarme la piel con la bruma de MAC. Solo para rehidratarme la piel. Siempre que vayan a secar, no hagan ningún gesto. Acelero, acá les salteo esta parte porque ya saben. 10 minutos más cara de pestaña. Divino. Los labios me los voy a terminar de hacer antes de irme porque ahora quiero almorzar. Y si bien van a durar, pero bueno, después me quiero lavar los dientes y demás. Miren qué hermosas las pestañas. Bueno, llegó el momento de armar el maletín para llevar todo para ir a domicilio. La situación acá es que, como yo no voy siempre a domicilio, tengo mi propio espacio, mi estudio, tengo que armar todo. Tengo algunas cositas que son minis, entonces ya los dejo acá y la mayoría tengo que volver a poner. Tenemos el Makeup Chart de la novia, ya hicimos la prueba, entonces de acá no me puedo olvidar nada. Sí, algunas cositas voy a agregar de más, por supuesto. Y con las otras 3 chicas que es su mamá, su suegra y su cuñada, con ellas estoy hablando y más o menos tengo idea de qué es lo que se quieren hacer. Así que bueno, vamos a completar eso. Ahora es todo un caos. De este, por ejemplo, ahora lo estuve probando, lo compré para probar y me compré también el chiquito, así que claramente me voy a llevar el chiquito porque ese está pensado para el maletín. También tengo el de Charlotte Tilbury, los mini. Y hoy vamos a estrenar este producto que tengo unas ganas de estrenarlo. Divino. Pestañas postizas. La novia, la verdad que tiene unas pestañas increíbles, súper lindas, pero puede ser que las otras chicas quieran. Igual me estoy llevando muchas porque no vaya a ser que hoy la novia diga poneme un poquito más. De base voy a llevar de Dior Makeup Forever, que esta es la que usamos con la novia, y la House Lab, que me está gustando mucho, la compré hace poquito y me está gustando mucho. Y voy a llevar Flawless Filter. Las gotitas de Drunk Elephant están resultando mejor que si la mezclo con una base más oscura. Siento que queda mucho más linda. De rubor líquido voy a llevar los de Rare Beauty. Y de corrector voy a llevar los de Lancôme. Voy a sumar también los de Dior. De primer, el de Elf. Y la CC Blur de Kiko. Voy a pasarlo porque es muy grande para lo que voy a usar. De potarlos en alguno más chiquito. Y voy a llevar este que lo usamos con la novia. Esto es todo un Tetris. Está todo pensado para que entre todo perfecto ahí. Estupendo, amor. ¿Qué haría yo sin vos? Aquí estamos, ya estamos llegando, 12:45, súper puntual como dije, para acomodarme, y a las 13 empieza la maratón. De ropa. Medio azul, ¿no? ¿Tengo una foto de verlo? Sí, re.
como una super, pero Divino. un poquito más claro capaz que en la foto. Sí. Le sale como la foto más Francia. oscura. Un poquito más oscuro. más claro capaz. Hermosa. Bueno, vos me decís que vos no te solés maquillar en la diaria, ¿no te solés maquillar? El labial apenas un poquito. Bien. Ok. Yo te acepto todo lo que vos digas. Ok. Igual, cualquier cosa, yo después te voy a ir mostrando cómo vamos. Vos sentiste libre. Así que. Sí. Pero Esa información está por todo. Es lo que compartida. I've never been to this part of town. Everyone's dressed up here, but look so down. Lost in a room where my shadow drowns. So glad I found you there in the crowd. All I wanted was a little connection, but they only care for their own reflection. I tried to blend in, but I'll never be like them. Ahora sí, bien. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. No, terminamos, se terminó. Ay, no sé dónde apoyar esto. La previa de Lu, qué hermosa, que ella hermosa. O sea, en todo muy hermosa, muy divina, muy linda energía. A mí estas cosas me parecen como súper importantes. Estaba súper nerviosa también por el clima y no saben cómo se despejó. Mal, salió, no salió el sol, lo cual para mí eso es mejor, porque si no hubiese hecho mucho calor. La verdad que está increíble, o sea, como que se despejó, pero no hay sol, que ya estaba aterrorizada de que le llueva porque tenía todo pensado afuera. Para mí va a llover mañana, para mí mañana va a llover a cántaros. Bueno, mañana es otro día, mañana también toca maquillar y veremos cómo está el día. Me voy a mi casa, son 6:30, me quedé hasta el final porque ayudé, hice algunas cositas. La novia no tenía nada azul y yo tengo unas pincitas para el pelo y le dije, yo te voy a dar una pincita para que tengas algo azul, y también cuenta como algo prestado, que obviamente no se lo voy a reclamar. Hicimos un 2x1 ahí. Podría tener algo azul, algún detalle, alguna cosita, alguna piedrita, algo para que tengan, porque puede pasar. Hay veces que no lo tienen en cuenta. Yo, que me caso, sí sé qué es lo que va a ser mi something blue, mi algo azul. Ya lo sé. La verdad, hermosa, mal. Así está mi make-up situación. Tampoco, la verdad, que para volver a matificar porque está re pesado. Pero los labios están increíbles. El maquillaje siento que acompañaba súper bien con el día, porque la verdad es que no está como para hacerse mucho más. A mí los resultados de los maquillajes de hoy me encantaron. Feliz. Y ojalá tener novias todos los días, todos los fines de semana, porque qué lindo, qué placer, qué vibra hermosa, se siente súper lindo. Hasta acá el vlog de hoy. Me voy súper feliz, estoy súper contenta, amo mi trabajo, amo mi profesión, amo maquillar, me encanta. Espero poder transmitirles a ustedes un poquitito de lo que yo siento cuando trabajo, y como siempre les digo, les deseo de corazón a todos que tengan una profesión que amen, que disfruten, que no les sea pesado. Que yo estuve parada ahí, mi espalda lo siente, pero no importa, eso es problema del masajista, que lo voy a ir a ver la semana que viene, pero me encanta, y ojalá todos tengan una profesión así, que los motive a trabajar todo el tiempo, o a disfrutarlo, porque en fin pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando, y trabajar de algo que no te gusta o que se te hace pesado
sé que a veces no queda otra y es lo que hay, me ha pasado en algún momento. Hoy lo agradezco y estoy muy contenta conmigo. Esto ni siquiera es a donde yo quiero llegar. Falta mucho, pero son procesos, obviamente, que esto va siendo mi paso, mi camino, mi profesión y estoy demasiado contenta. Espero que mis clientes también, de maquillarse conmigo. Gracias por estar acá, gracias por mirarme, gracias por tomarse el tiempo de escucharme, que hoy en día todos scrolleamos muy rápido. Gracias. Los quiero un montón. Se puso emotivo el fin del video. Listo, me voy. Bye. So what it